Bueno, entonces, ¿qué es la física? Pues sí, la física es una ciencia que va a estudiar las propiedades de la naturaleza. ¿Qué tipo de propiedades o cuáles son esas propiedades? Materia, energía, tiempo y espacio y sus interacciones estableciendo leyes y principios. Otra vez reitero esto de que va a establecer leyes y principios. ¿Qué leyes? Ya ustedes seguramente conocerán las leyes de Newton. ¿Qué principios? Pues hay muchísimos principios en la física. Eh, y eso es básicamente. Entonces, lo importante de la definición de física es que estudia las propiedades de la naturaleza y son cuatro: materia, energía, tiempo y espacio. Y además sus interacciones, es decir, cómo se relaciona la materia con la energía, cómo se relaciona la energía con el tiempo, cómo se relaciona el tiempo y el espacio. A eso se refiere sus interacciones. A diferencia de la química estudia las transformaciones de la materia o las transformaciones de la estructura de la materia, ¿no? Esa es la gran diferencia entre química y física. Aquí no estudiamos transformaciones. Bueno, pero resulta ser que el campo de la física es muy amplio, ¿no? Es demasiado amplio, puesto que su objeto de estudio es la propia naturaleza. Entonces, para ello, pues se crean ramas, ¿no? Se crean ramas de la física, y además se divide en clásica y moderna. La clásica son estas ramas que tenemos aquí. Cabe resaltar que hay más ramas de la física, pero para fines de este curso, pues solamente puse las que tienen relevancia para el examen de preparación. Bueno, de las primeras ramas es mecánica, y a su vez mecánica se va a dividir en dinámica, cinemática y estática. Ahorita vamos a ir a profundizar en cada rama. Ahorita se las comento así brevemente. Termodinámica, hidráulica, electromagnetismo, acústica y óptica son algunas de las ramas que nosotros vamos a ver en este curso. ¿Sí? Otra vez les digo, hay muchas más ramas, eh, pero no tiene sentido que las pongan, ¿no? Bueno, además está la moderna, que en la física moderna se va a estudiar lo que es la cuántica, lo que es la física relativista y lo que es la física nuclear. Vamos a describir una por una. Vamos a empezar por mecánica. La mecánica es una de las ramas más antiguas de la física y lo que estudia es el movimiento y equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Estudia movimiento y equilibrio de los cuerpos. Y a su vez la mecánica se va a subdividir en más ramas. Una de ellas es cinemática. La cinemática también va a estudiar el movimiento, pero tiene una característica muy importante, que es que estudia el movimiento, pero no considera las causas que lo producen, ¿sí? Es decir, solamente se va a centrar en cuatro cosas: en conseguir una posición, una trayectoria, velocidad y aceleración. Esas cuatro cosas son las únicas a las que le interesa la cinemática, ¿sí? No le importa por qué ese cuerpo se movió, no le interesan las deformaciones, nada de eso, nada más le interesan cuatro cosas. A diferencia de la dinámica, que en la dinámica dice que va a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sí va a considerar las causas que lo producen. Esa es la gran diferencia. A una no le importan y a la otra sí, ¿no? ¿A cuál sí le importan? Pues a la cinemática. ¿Y a cuál no le importan las causas que la producen? Pues a la dinámica. A la dinámica sí le importan, ¿no? Eh, Otra rama de la mecánica es la estática. Estudia los cuerpos en equilibrio, es decir, los cuerpos en reposo o los que se mueven en línea recta con velocidad constante. Alguien pudiera pensar, no es contradictorio decir que estática es una rama de la mecánica, pero si mecánica estudia el movimiento y estática como que se refiere a reposo, ¿no? Pues no, nada de eso, porque la definición completa es que estudia también el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra se está moviendo, ¿no? Pero dentro de la Tierra, hay cuerpos en reposo. Entonces, también eso se refiere al equilibrio. Termodinámica. Esta va a estudiar las transformaciones de energía. ¿Y cómo van a ser esas? Generalmente en forma de calor y trabajo e interacciones entre sistemas a niveles macroscópicos. Pues básicamente estudia, pues sí, las transformaciones de energía en forma de calor y de trabajo,
Eso es lo que estudia la termodinámica. La siguiente es la hidráulica. Y este va a estudiar el comportamiento de los fluidos en reposo y en movimiento. De hidráulica podemos tener dos ramas. Una que es la hidroestática, que si se dan cuenta por la terminación estática, que más o menos hace referencia al reposo, pues va a estudiar los fluidos en reposo. La hidráulica, por otra parte, va a estudiar los fluidos en movimiento, ¿no? Esta rama de la física principalmente a mí me gusta mucho, eh, principalmente la hidráulica, porque en la hidráulica se explica el vuelo de los aviones, lo que es el principio de Bernoulli. Es muy interesante cómo vuelan los aviones. Entonces me gusta mucho esa rama de la física. También el electromagnetismo me gusta. ¿Y qué estudia? Pues va a estudiar y unificar los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Anteriormente se habían estudiado los fenómenos eléctricos y magnéticos por separado, pero después ahí hubo un cuate que dijo, a lo mejor y tienen relación, ¿no? Entonces, pues se crea lo que es el electromagnetismo. Acústica. Estudia generación, propagación y recepción de las ondas sonoras, es decir, del sonido, ¿no? Básicamente, si lo queremos poner en términos sencillos, estudia el sonido, ¿no? Es lo que estudia. En óptica, va a estudiar el comportamiento de la luz, y también van a existir dos ramas, ¿no? Una que es la óptica física, que esta se va a encargar de estudiar la naturaleza de la luz. Explica los fenómenos producidos por la interacción de la luz con los objetos. Es decir, mayormente lo que vamos a ver en óptica física son todos los conceptos de refracción, reflexión, polarización, difracción. Todos esos conceptos lo vemos en óptica física. En este curso no abarcamos óptica geométrica, pero creo pertinente que sepan qué es la óptica geométrica o qué estudia, ¿no? Y este estudia los cambios de dirección que experimentan los rayos de luz en la reflexión y refracción mediante leyes geométricas. En otras palabras, o dicho de otra manera, ¿qué es lo que va a estudiar la óptica geométrica? Principalmente se enfoca a los lentes, a los tipos de lentes, si es bicóncavo, si es biconvexo. Eh, Básicamente, los lentes son estudiados por la óptica geométrica, ¿no? Eso es. Ahora que la cuántica ya es una rama de la física, que ya pertenece a la física moderna, y en esta van a estudiar las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. Eh, es mucho de estudiar las partículas, los electrones, los protones, cómo se mueven, cómo interaccionan unos con otros. De eso se trata la cuántica, ¿no? A nivel subatómico. Relativista. Se basa en la teoría de la relatividad de Einstein, que explica que nada en el universo tiene una velocidad y posición absoluta, ¿no? La relatividad de Einstein, por poner un ejemplo sencillo, eh, si yo les digo que vean un objeto de su casa que tengan muy próximo, y si les pregunto, ¿ese objeto está en reposo o está en movimiento? ¿Qué es lo que dirían? ¿No? Tal vez algunos digan, está en reposo. Perdón, creo que alguien iba a decir. Reposo. Ajá, muy bien, dicen está en reposo, ¿no? Y pues sí, suena razonable, ¿no? Pero si alguien diría, no, ese objeto que acabas de ver está en movimiento, pues también tiene razón, ¿no? ¿Por qué tiene razón tanto el que dice que está en reposo como el que está en movimiento? Pues porque la Tierra gira, ¿no? Y si la Tierra gira, el objeto que tú estás viendo, pues se está moviendo junto con la Tierra. Entonces ese objeto está en movimiento. Pero pues tú lo ves en reposo, ¿no? Ese objeto aparentemente no se mueve. Entonces, ¿de qué depende? Pues va a depender del sistema de referencia. Esa sería la respuesta correcta. Si te preguntaran, ¿ese objeto está en movimiento o en reposo? Pues depende del sistema de referencia. Si el sistema de referencia lo ponemos dentro de la Tierra, el objeto está en reposo. Pero si nosotros ponemos el sistema de referencia fuera de la Tierra, el objeto que estás viendo está en movimiento, ¿no? Entonces todo depende o es relativo a. Entonces de eso trata la física relativista. La nuclear estudia los núcleos atómicos, su estructura,
sus modos de desintegración y las interacciones con otros núcleos. Pues ahí está, ¿no? Es básicamente, si es física nuclear, pues va a estudiar los núcleos atómicos. Y además de ello, pues todo, ¿no? Su estructura y sus modos de desintegración y cómo interactúan con otros núcleos, ¿no? Pues a grandes rasgos, esas son las ramas de la física. Les digo, solo coloqué las que tienen relevancia para el examen de admisión. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora lo que son cantidades físicas, ¿vale? Vamos a tener dos tipos de cantidades físicas. Unas que son las escalares y las otras que son vectoriales, ¿no? Las escalares son aquellas que quedan bien definidas únicamente dando su magnitud. ¿Qué rayos es la magnitud? Pues la magnitud tiene dos interpretaciones. Una de ellas es que es la unión de un número y la unidad. La otra la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces, una cantidad escalar, recuerden bien, que es aquella que queda bien definida únicamente dando su magnitud. Entonces, y la magnitud, recuerden que es la unión de un número más la unidad. Es decir, aquí en la tabla dice ejemplos de magnitud. Yo aquí me inventé un número. Bueno, coloqué un número más bien. 5. Y aquí la unidad n, que sería newtons. Y el resultado son 5 newtons. Y esa es la magnitud. Un número más una unidad. Aquí otro número, 6. Unidad kilogramos. El resultado son obviamente 6 kilogramos. Y eso es una magnitud. Unión de un número y la unidad. Ajá. Eso hay que recordarlo bien. Ejemplos: distancia, tiempo, rapidez, masa, presión, temperatura. Ahorita voy a profundizar en los ejemplos, pero quiero pasarme a cantidades vectoriales para relacionarlos o para marcar cuáles son las diferencias. En las cantidades vectoriales, pues son aquellas que además de magnitud, requieren dirección y sentido para quedar bien definidas. La magnitud ya vimos que es unión de un número y la unidad. La dirección se refiere al ángulo que forma el vector con la horizontal. Bueno, ahorita lo vemos. Abajo viene. Y sentido se refiere a la orientación del segmento de recta. Vector, ¿sí? Fíjense que aquí ya está incluso la definición de lo que es un vector, ¿no? Más abajo viene, pero aquí ya nos introduce un poco lo que es un vector, que es un segmento de recta. Bueno, y ejemplos es desplazamiento, velocidad, fuerza, torque, campo eléctrico. Son ejemplos de cantidades vectoriales. Ahora, ¿por qué estos son ejemplos de cantidades escalares y estos de vectoriales? Vamos a entenderlo. Si yo le pidiera a alguien que se desplace 5 metros, ¿qué haría? Pues en teoría no podría obedecer la orden, ¿no? No podría decir, va, órale. ¿Por qué? Porque se puede desplazar 5 metros hacia la derecha, se puede desplazar 5 metros hacia la izquierda, se puede desplazar 5 metros con una dirección de 30 grados, tal vez, ¿no? Entonces, observen la necesidad de incluir una dirección cuando yo digo desplazar 5 metros, ¿no? Por fuerza requiere una dirección. Entonces, la dirección puede ser 30 grados, ¿no? El sentido puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero si yo digo, compré 6 kilogramos de arroz, pues con eso me basta, ¿no? Es decir, lo que estoy dando es la masa, pero no necesito decir, compré 6 kilogramos de arroz hacia abajo o compré 6 kilogramos de arroz hacia arriba. Entonces, esa es la gran diferencia. En escalares no necesitamos más que dar la magnitud, mientras que en una vectorial necesitamos, ¿sabes qué? Desplázate 5 metros hacia la derecha. Por ejemplo, si fuera fuerza, aplica una fuerza 30 grados al norte, ¿no? ¿Qué sé yo? Esa es la gran diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Tienen que recordarlo muy bien. Y aquí hay una figura. Bueno, importante, también dice que todas las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. ¿Qué rayos es un vector? Pues un vector es un segmento de recta dirigido.
aquí tenemos un segmento de recta y ese segmento está dirigido porque se especifica con esta, pues con esta punta, ¿no? Con la flecha. Mencionar que todos los vectores llevan una raya arriba de la letra, es decir, para que sea reconocido o identificado como vector, debe llevar una raya o una flechita, ¿no? En dado caso. Bueno, esto que está aquí, ya se los expliqué, esto de aquí, ¿qué haría una persona? En teoría no podría obedecer, ya se los expliqué. Y bueno, es por ello que surgen las clasificaciones entre cantidades. Yo espero que haya quedado claro cuál es la diferencia entre cantidades escalares y cantidades vectoriales. Bueno, pero si estamos hablando ya de cantidades vectoriales y ya introdujimos lo que es el concepto de vector, pues de una vez vamos a profundizar el concepto de vector. Y bueno, un vector, ya lo habíamos dicho arribita, es un segmento de recta dirigida que tiene tres características: magnitud, dirección y sentido. Aquí hay un 2, que es una nota que ahorita vamos a leer. Pero por mientras vemos las características. Magnitud o módulo, ¿no? También se le suele llamar módulo, se refiere a la longitud del segmento de recta dirigido, es decir, vector, ¿no? Esta distancia que ustedes ven desde donde inicia el vector hasta donde acaba se le llama magnitud. Va de nuez. Es la longitud del segmento de recta. Algunos otros le llaman es el tamaño del vector, ¿no? Me gusta más decirles la longitud del segmento de recta. La dirección se refiere al ángulo que forma con la horizontal. Es decir, aquí tengo una línea horizontal que en muchas ocasiones va a ser el eje X, no necesariamente, pero en muchas ocasiones va a ser el eje X la línea horizontal. Y es el ángulo que forma, pues precisamente con la horizontal, ¿no? Esa es la dirección. Y ahora el sentido va a ser la orientación del vector. Aquí el vector tiene esta orientación, pero puede tener la orientación acá, ¿no? Que en vez de que este triangulito esté aquí, puede estar acá, ¿no? Entonces ahí ya cambia el sentido. Y ahora sí vamos a leer la nota, ¿no? Dice, actualmente ya no se considera el sentido como criterio para identificar un vector, porque el sentido está implícito en la dirección, pero en muchos, bueno, y me faltó, en muchos casos aún lo consideran y por esta razón se coloca, ¿no? Quiero profundizar esto, bueno, no profundizarlo, quiero explicarlo, ¿no? Porque creo yo que es importante. Ay, no tenía preparado el Jamboard, a ver. Espérenme tantito, aguántenme. Aquí está. Bien, entonces, pero en un examen si les preguntan características de un vector, ustedes pongan magnitud, dirección y sentido, ¿no? Pero yo no les quiero, digamos, dar la información a medias, entonces les quiero explicar por qué ya no se considera el sentido como criterio para identificar un vector, ¿no? Anteriormente lo que se decía era esto, y esto es anteriormente. Decían, ¿sabes qué? Este es un vector A que tiene, lo estoy haciendo muy pequeño, déjenlo, lo borro, lo hago más grande. Anteriormente se decía, bueno, sigue pequeño. Bueno, ya vemos. Que ese es el vector A, que tiene una cierta dirección y tiene un cierto sentido, ¿no? El sentido se especifica con esta flechita, ¿no? La punta. Y luego se decía, este es el mismo vector, pero con otro sentido. Sigue siendo el vector A, pero con otro sentido. Lo que se decía entonces, tienen la misma dirección, digamos porque están como sobre la misma línea o mismo ángulo de inclinación, pero tienen diferentes sentidos por la orientación del segmento de recta. Eso es lo que se decía anteriormente. Sin embargo, lo que ahora se dice es que no, pues estos no son vectores con la misma dirección, sino que tienen direcciones diferentes. ¿Por qué? Porque este es el vector A que tiene una dirección de 0 grados y este de acá sigue siendo el vector A, digamos, pero tiene una dirección de 180 grados.
Entonces no es cierto que estos vectores tienen la misma dirección, estos de aquí, tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces por eso ya no es necesario dar un sentido, ¿no? Porque la dirección viene implícita, perdón, el sentido viene implícito en la dirección, ¿no? Este tiene un ángulo de 0 grados y este de 180 grados. Es por eso que ya no se considera sentido como criterio para identificar un vector. Seguimos. Magnitud. La magnitud o módulo de un vector se suele expresar colocando dos barras, ¿sí? Ya vieron estas dos barritas. A veces nada más es una barra, ¿no? Ejemplo, F igual a 5 newtons significa que la magnitud de F es de 5 newtons, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, siempre que vean dos barritas, significa que es magnitud o módulo, es decir, la longitud de ese vector, ¿va? Bueno. Ahora, si ya introdujimos el tema de vectores, pues necesitamos representar vectores. Para ello existen varias formas, existen muchas formas de representar vectores, pero para este curso solo vamos a ver dos formas, ¿no? Vamos a ver la forma cartesiana o rectangular y la forma polar. La primera de ellas es forma cartesiana o rectangular. Entonces, para representar un vector en forma cartesiana o rectangular, se va a utilizar el plano cartesiano. De ahí su nombre, ¿no? Si se utiliza el plano cartesiano, pues es la forma cartesiana, ¿no? Considerando una componente en X y otra componente en Y. Entonces, si nosotros queremos representar un vector en componentes rectangulares, sería así. El vector A representado por una componente en X y una componente en Y. Entonces, aquí en la figura 1.4 tenemos el sistema de coordenadas cartesianas y fíjense cuál es la componente en X. Esta distancia es la componente en X y esta de acá es la componente en Y. ¿Sí? Entonces, tal vez, por ahora, véanlo como si fuera un punto, ¿no? Si yo quiero dar digamos, el vector, quiero saber cuál es el vector, pues tengo que caminar cierta distancia en el eje X y cierta distancia en el eje Y. Ya que tengo ubicada ese punto, pues trazo desde el origen hasta el punto, ¿no? Pero realmente son componentes, ¿no? Esta es la componente que es una distancia. Más correctamente es una proyección. Entonces, así se va representar un vector, perdón, en componentes rectangulares. También se le suele llamar componentes rectangulares porque si se dan cuenta lo que se forma pues es un rectángulo, ¿no? Bueno, ¿y cómo rayos vamos a conocer cuánto mide ese vector o cuál es la longitud de ese segmento de recta? Para obtener la magnitud del vector, en otras palabras, la longitud del vector, se utiliza la siguiente fórmula. Esto que ya saben ustedes que es magnitud y es la raíz de la suma de las componentes al cuadrada. A de x al cuadrada más a de y al cuadrado, lo que me salga, y eso es la magnitud o módulo del vector. Pero ¿cómo sale esta fórmula, no? Fíjense en este diagrama, como aquí tengo el vector A, y otra vez lo vuelvo a pasar acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que se me forma un triángulo, ¿no? Entonces, este es la magnitud del vector, ¿no? Por eso le llamo, por eso está con este símbolo, ¿no? Esta, dijimos que era la componente en X, mientras que la distancia vertical es la componente en Y. Entonces, si se dan cuenta, es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, ¿no? Para nuestro caso es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado va a ser igual al módulo al cuadrado. Pero lo que nos interesa a nosotros es el módulo. Entonces, si nosotros despejamos el módulo, pues ¿qué hay que hacerle? Si está como potencia, pasa como raíz. Y tenemos que la magnitud, pues es la que les presenté aquí arriba, ¿no? De esta manera yo creo que se pueden acordar más fácilmente de esta fórmula de la magnitud. Porque sale de Pitágoras, ¿no? Sale de Pitágoras. Dirección de un vector. Para calcular la dirección de un vector se utiliza θ, porque recuerden que la dirección es el ángulo, igual a ángulo cuya tangente
de la componente A de Y sobre A de X. No, esta fórmula creo que sí, ya no la deduje. Pero es fácil, es también fácil de deducir, ¿sale? No la voy a deducir, apréndansela. No es fácil, ¿eh? No es difícil que diga. Pero así se obtiene. Esto se hace en calculadora. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí ya está el ejemplo. Dice, con ayuda de la imagen determina el vector A, el módulo y la dirección. Si dan cuenta, aquí tenemos el vector A, tenemos un 3 por aquí, tenemos un 4 por aquí. Y entonces dice, la componente en X es 3, claro, porque la componente pues es la proyección en el eje X. Y la componente en Y pues es 4, por lo que el vector es 3,4. Acuérdense que en la forma rectangular se escribe primero la componente en X y después la componente en Y. Y de esta manera, pues ya acabo de representar al vector que se muestra en la imagen. Ahora, ¿cuánto mide ese vector? ¿No? ¿Cuál es la longitud de ese segmento de recta dirigido? Pues la magnitud del vector A es la raíz de las componentes al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, pues eso me va a dar 5, ¿no? Es decir, ¿cuánto mide este vector? Pues mide 5 unidades. ¿Sí? Es la magnitud. Ahora, ¿cuál es la dirección? Es decir, el ángulo que forma con el eje X. Pues la dirección del vector es ángulo cuya tangente de 4 tercios. ¿Por qué 4? Porque acuérdense que es la componente en Y sobre la componente en X. En ese caso la componente en Y es 4. Y esto se hizo con calculadora. Esto no hay forma de hacerlo, digamos, a mano. Es con calculadora, ¿no? Para ciertos casos sí se puede hacer a mano. Pero esto lo hice con calculadora, ¿no? Totalmente con calculadora. Luego, siguiente, con ayuda de la imagen determina el vector B, el módulo y la dirección. Es un segundo ejemplo, ¿vale? Es un segundo ejemplo. Entonces, aquí tengo el vector B, la componente en X es menos 6, la componente en Y es 4, pues ¿cuál va a ser el vector? Pues menos 6,4, ¿no? Y ahora la magnitud del vector es menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 7,1. Fíjense cómo aquí ya utilicé paréntesis porque tenía un signo de la componente en X, entonces por eso fue necesario utilizar paréntesis. Es decir que este vector tiene un módulo o mide 7,21 unidades. Ese es el tamaño del vector. Y la dirección del vector, pues, que ha de ser ángulo cuya tangente de la componente en X, de la componente en Y, es decir, 4 sobre la componente en X, que es menos 6. Y esto en la calculadora, pues, me da 146,3 grados. El ángulo que se está tomando, pues, es todo este, ¿no? Todo este. Ahora, cuando el vector se encuentra sobre los ejes coordenados, es más fácil determinar el módulo del vector y la dirección, ¿no? Para ello no es necesario ocupar fórmulas. Y pues, el siguiente ejemplo dice que ilustra la situación. Pues sí, si los vectores están sobre los ejes coordenados, X y Y, no es necesario aplicar fórmulas porque, bueno, lo van a ver ahorita, ¿no? Entonces dice, con ayuda de la imagen determina el vector A, el módulo y la dirección. Tengo el vector A, este que está aquí en azul, y aquí me dice 4. Entonces la componente en X es 0, ¿no? Es como si estuvieran dando las coordenadas de un punto. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? 0,4, ¿no? Pues en vector va a ser igual, ¿sí? Entonces la componente en X es 0 y la componente en Y es 4, por lo que el vector es, obviamente, 0,4. La magnitud del vector es B igual a 4. ¿Por qué es 4? Pues porque eso es lo que mide el vector, ¿no? De 0 a 4, ¿cuántos hay? Te está diciendo aquí que 4, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es muy fácil determinar la magnitud de un vector cuando se encuentra sobre los ejes coordenados. Aquí la nota dice, si el vector se encuentra en alguno de los ejes coordenados, los únicos ángulos posibles son 0 grados cuando esté aquí, 90 grados como en este ejemplo, 180 grados, 270 grados o 360 grados, que es lo mismo que 0 grados, ¿no? Entonces, si los ejes están en los ejes, perdón, si el vector está en los ejes coordenados, no es necesario ocupar fórmulas y es muy sencillo de representar el vector, ¿no? Y de saber además sus características. La dirección del vector, pues es 90 grados, pues ya lo vimos en la imagen, ¿no?
los ángulos posibles son 0, 90, 180 y 270, ¿no? Son estos que están aquí. Bueno, ese fue el ejemplo de representar un vector. ¿Sí? 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 Si el vector está en el 0, ¿se tendría que poner 0 o 360? O sea, ¿se tiene que poner los dos? No, puedes elegir alguno, puedes elegir el que tú quieras. Puedes decir, el vector es el ángulo que tiene el vector es de 0 grados, o el ángulo que tiene el vector es de 360 grados, y ambas respuestas están bien. Ah, ok, gracias. ¿Mm? ¿Sí? Va. Bueno, y esta fue la forma cartesiana, ¿no? La cartesiana de representar. Es muy fácil, muy sencillo. Em, Vamos a ver ahora lo que es la forma polar. Para representar un vector en forma polar se utiliza el sistema de coordenadas polares, considerando la magnitud y dirección. Y observen bien que esto está en rojo. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces dice, sea el vector A representado en forma polar. Aquí va la magnitud, coma, el ángulo que forma, ¿sí? En el sistema de coordenadas cartesianas, aquí va una componente en X y aquí va una componente en Y. Pues en la forma polar, no. Primero se va a acomodar la magnitud del vector y después el ángulo que forma con la horizontal. Entonces, esta forma de representar vectores es muy común en problemas de física, por lo que es importante recordar los elementos que lo conforman, magnitud y dirección. ¿Sí? Otra vez recalco aquí, magnitud y dirección, magnitud y dirección. ¿Sí? En forma cartesiana es componente en X, componente en Y. Forma polar, magnitud, coma, dirección. ¿Sale? Entonces, este es el sistema de coordenadas polares. Eh, Cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Es decir, si yo quiero este punto de acá, pues lo que he de dar es la distancia, es decir, cuánto mide desde este punto hasta el origen. Vamos a poner que son 5. Y tengo que dar además el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo forma? Pues forma 60 grados. Y ese es el sistema de coordenadas polares. Pues lo vamos a utilizar para representar un vector. Entonces dice, representar en el plano el siguiente vector. A 5,30 grados. Entonces, pues a los 30 grados, lo que voy a hacer es dibujar un vector con una longitud de 5. ¿Sí? Y ya, esa es la forma de representar un vector en coordenadas polares. Entonces, por eso es muy útil este tipo de sistemas, porque si se dan cuenta es más sencillo, ¿no? Representar un vector aquí. Bueno, en muchas ocasiones es necesario pasar de la forma cartesiana, me equivoqué, cartesina, de representar los vectores a la forma polar y viceversa. En los problemas de física, casi siempre vas a tener el vector en coordenadas polares. ¿Y qué es lo que vas a tener que hacer para poder resolver el ejercicio? Pasarlo a coordenadas cartesianas. ¿Sí? Porque en algunas ocasiones el cálculo es muy fácil en coordenadas cartesianas y en otras se vuelve muy fácil en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo rayos pasamos de la forma cartesiana a la forma polar? Vamos a hacerlo así. Eh, eh, Solo es necesario calcular la magnitud y dirección del vector para colocarlo en el orden correspondiente, ¿no? Es decir, acuérdense que si yo tengo la componente en X y la componente en Y, a partir de esos datos yo puedo obtener la magnitud y la dirección. Pues una vez que yo obtenga la magnitud y dirección, los ordeno y ya está. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? No entendí eso. Ok, déjame llegar hasta el ejemplo y ya si no entendiste me vuelves a decir, ¿va? Ah, sí. Va. Entonces, mm, bueno, vamos a llegar hasta el ejemplo. La magnitud, recuerden que es esta fórmula. Esa fórmula viene de Pitágoras, ¿no? No es difícil aprendérsela teniendo en cuenta que viene de Pitágoras. Esta fórmula, pues, tal vez en un principio cueste, ¿no? Más que nada por el orden. Eh, entonces, la dirección, recordando, se calcula como el ángulo cuya tangente de A de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, para pasar de la forma cartesiana a la forma polar, es decir, si yo tengo una componente en X y tengo una componente en Y en la forma cartesiana, y ahora en vez de que tenga aquí una componente en X,
lo que yo quiero es una magnitud, y en vez de la componente en Y, lo que yo quiero es una dirección, pues ¿cómo va a quedar el vector? Pues ¿cómo calculo la magnitud? Pues con la fórmula, ¿no? ¿Y cómo calculo la dirección? Pues otra vez con la fórmula. Entonces, a lo mejor ahorita suena un poco enredado, ya van a ver que es muy fácil. Con el siguiente ejemplo, yo creo que va a servir más. Entonces dice, pasar el vector B 7,3 a la forma polar. Entonces, lo que hay que hacer es hallar el módulo y la dirección. Primero, hallamos el módulo. Sustituimos en la fórmula componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Esto de calculadora me dio 7,61 y la dirección es el ángulo cuya tangente de la componente en y sobre la componente en x, y de calculadora me dio 23,19 grados. Entonces, por lo tanto, el vector en forma polar es 7,61, 23,19 grados. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es, una vez teniendo la magnitud del vector y la dirección, simplemente hay que acomodarlos de esta forma. Primero la magnitud y después la dirección. No sé si con este ejemplo sí quedó claro o quisieras que No, profundizara. ya quedó. Va. Bien, entonces. Bueno, esa fue de la forma cartesiana a la forma polar. Pero ¿cómo rayos paso de la forma polar a cartesiana? Es decir, ya tengo mi vector en forma polar, lo quiero pasar a forma cartesiana, ¿no? Entonces, para pasar de la forma polar a la forma cartesiana, es necesario calcular las componentes a de x y a de y. Pues claro, porque así vamos a poder escribir nuestro vector en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, para calcular las componentes a de x, se utiliza la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y para calcular la magnitud, perdón, la componente en y, se utiliza la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si dan cuenta, son fórmulas muy parecidas, lo único que cambia es el coseno y el seno, ¿no? Para que se les facilite aprenderse estas fórmulas, o tal vez no se las aprendan, ¿no? Más bien se razonan. Vamos a ver la deducción. Bueno, dice aquí antes de ver la deducción, una vez que se calculen las componentes, solo hay que escribirlas en la forma cartesiana a de x, a de y, ¿no? Si ya tengo la componente a de x, que la calculé con esta fórmula, ya tengo la componente a de y, que la calculé con esta forma, solo hace falta acomodarlas en forma de vector. Pero estas fórmulas, ¿cómo rayos, o de dónde salieron más bien, ¿no? Ah, pues salen del siguiente esquema. Tengo mi vector, que en este caso es la magnitud, o sea, conozco cuánto mide este vector y conozco el ángulo, ¿no? Conozco el ángulo en coordenadas polares, ¿sí? Otra vez, en coordenadas polares lo que conozco es cuánto mide este vector y cuál es el ángulo que forma. Y en coordenadas cartesianas lo que conozco es la componente en y la componente en x. Si se dan cuenta, aquí están como todos los datos, tanto de forma cartesiana y de forma polar. Entonces dice, empecemos por hallar la componente a de x. Y vamos a utilizar razones trigonométricas. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona la componente a de x con la magnitud a es el coseno, ¿sí? Porque fíjense que el coseno de teta, es decir, el coseno de este ángulo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Para este triángulo rectángulo, el cateto adyacente equivale a la componente en x. Por eso aquí es componente, perdón, ¿cómo se llama? Cateto adyacente, pues es la componente en x, ¿no? El que adyace es la componente en x. ¿Y la hipotenusa quién es? Pues la hipotenusa va a ser la magnitud del vector, ¿no? Entonces, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque se despeja simplemente a de x, ¿sí? Ignorando ya esta parte. Esta parte nada más fue para que se acordaran cuál es la definición del coseno. Pero omitiendo esta parte, si despejamos a de x, es la magnitud del vector, pues por el coseno del ángulo, ¿no? Y por eso para hallar la componente en x se utiliza el coseno, porque viene de la definición, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, recuérdenlo bien, componente en x es el coseno y componente en y es el seno. Ahora, para la componente en y, obviamente, la razón trigonométrica que relaciona la componente
A de y con la magnitud A es el seno de teta. Recordando a qué es igual el seno de teta, pues es igual al cateto opuesto. Pero en nuestro triangulito, ¿quién rayos es el cateto opuesto? Ah, pues es la componente en y, o sea, A de y. Entonces lo pongo. Aquí está. ¿Y quién es la hipotenusa? Ah, pues la hipotenusa otra vez va a ser la magnitud del vector. Despejando A de y, pues me queda la fórmula. A de y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Vamos a ver el ejemplo antes de preguntar si hay dudas. Vamos a ver el ejemplo. Dice, pasar el vector B igual a 60, perdón, el vector B igual a 10,60 grados a su forma cartesiana. Entonces, se calcula B de X, o sea, la componente en X. B de X va a ser igual a la magnitud. Acuérdense, la fórmula es magnitud por el coseno del ángulo. Entonces, 10 por el coseno de 60 grados. Entonces b de x va a ser igual a 10. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Ah, el coseno de 60 grados vale 1/2. Eso lo pueden sacar con calculadora o con este triangulito que ahorita se los explico. O tal vez ya no de tiempo, pero se los puedo explicar en la siguiente clase, ¿no? Yo creo que con este ejemplo ya paramos. Bueno, el chiste es que el coseno de 60 grados es 1/2 y cuando lo multiplicas por 10 me da 5. Y ya, esa es la componente en X. Si dan cuenta, ya obtuve la componente en X. Ahora, para calcular la componente en Y, pues lo que tengo que hacer es 10 por el seno de 60, ¿no? Porque así es la fórmula. Entonces, aquí está el 10. ¿Cuánto vale seno de 60? Ah, seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Dividiendo 10 entre 2, pues me da 5, ¿no? Y eso es 5 raíz de 3. Entonces, ya encontré que la componente es 5 en X y la componente en Y es 5 raíz de 3. Pues, ¿qué me hace falta? Pues acomodarlo en forma de vector. Entonces, 5,5 raíz de 3, ¿no? Bueno, aquí me dice, para obtener los ángulos de 30 y 60 se calcularon utilizando este triángulo. Ahorita ya no da tiempo, mañana se los explico. Aquí hay otro ejemplo. Hallar el vector f en coordenadas cartesianas, ¿no? Hay otro ejemplo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, no hay dudas. No, de todos modos vamos a ver más ejemplos, porque yo sé que tal vez no es difícil, ¿no? Pero cuando veamos más ejemplos ya se van a familiarizar más. A ver, ¿dónde rayos tengo Skype? Aquí tengo Skype. Entonces, para los que no quieran hablar, les pongo aquí dudas, y aquí Simón, y aquí Nel. Bueno, ahí está su encuesta. ¿Tienen dudas? Ya saben qué poner, ¿no? Dudas, pueden poner ahí en mi encuesta. Si no, Nel. ¿No? Pues no. Va. Pues ya estaría entonces la clase de física. Eso sería todo. Voy a detener ya la grabación.